Acá en Chile a los secundarios, a los estudiantes de enseñanza media se le dice pingüinos por el uniforme. ¿Ah? El uniforme es una camisa, ¿ah? De color blanco, celeste, y un chaleco, ¿cómo le llaman? Chaleco, ¿no? Chaleco en B y una chaqueta, entonces, y corbata. Entonces quedan con un aspecto como de pingüino, ¿no? Un pantalón café. Y de ahí siempre se le ha llamado así, ¿no? Los pingüinos. Entonces, de ahí que surgió esto de la revolución pingüina. Buenos días, profe, usted ya me conoce. Le comunicamos que no haremos nada antes de las 12. No abriremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja, hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa. Queremos el diálogo y no al estimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia. Estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos para tener un futuro miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos o elija al patrón o a estos seres humanos. Profe, la vida no es como un pizarrón que se borra. Sé que le gustan los prisioneros, pero no entendiendo el baile de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió, porque para otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la conclusión que en vez de venir a aprender, venimos solo a vivir día a día, abuso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del Avero? Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. A propósito del movimiento estudiantil que se produjo durante el año 80 bajo la dictadura, nosotros realizamos una investigación un poco para dar cuenta de cuáles fueron las características que tuvo este movimiento, justo antes del periodo de que estallara la revolución pingüina que se llamó el año pasado. Entonces, es bastante interesante este movimiento del año 80, porque fue un movimiento que tuvo la característica de ser, yo diría una doble característica, una muy radical en sus formas de lucha, y dos, fue un movimiento que a partir de la reivindicación de corte social, gremial, se traspasó a una reivindicación de corte político, que era el término de la dictadura, la reforma de las leyes, digamos, de corte neoliberal que estaba imponiendo la dictadura militar. Por ahí por el año 2005 se dio a conocer, se estrenó, ¿no? un documental hecho por protagonistas, participantes de este movimiento del año 80 que se llamó El actor secundario, y un documental hecho con muy bajo presupuesto, con intenciones, yo diría, casi hasta personales, ¿no? de querer mostrar, de querer rescatar esa memoria, y tuvo un impacto muy notable, que se dio primero se dio en el cine aquí abierto, comercial, eso ya era llamativo, y luego incluso se mostró por la televisión. Este documental fue hecho entre el 2003 más o menos y el 2005, cuando se estrenó, buscando rescatar un episodio de la historia de Chile que era bastante poco conocido, que era la historia de los estudiantes secundarios contra la dictadura de Pinochet. Lo que nosotros hicimos fue rescatar esa historia, que en el gran telón de fondo que fue la lucha contra Pinochet era un episodio menor. Nosotros queríamos demostrar que estos actores secundarios, que eran secundarios en la historia, habían tenido un rol protagónico, y cómo ellos, una vez llegada la democracia, fueron desplazados de las instancias de poder. Más que el documental es la historia. O sea, es muy importante. Cuando un movimiento social, como fue el de los secundarios el año pasado, toma conciencia de su historia, ya sea por este documental o toma conciencia de los 80, es un movimiento social maduro, es un movimiento social que aprende de la historia y no comete los mismos errores. El movimiento estudiantil del año pasado era un movimiento maduro en ese sentido. Era un movimiento que reconocía historia, que recogía esa experiencia y a través de ella generaba nuevas formas de organización. Por eso fue un movimiento que tuvo tanto arrastre, porque era un movimiento muy inteligente.
Esto es muy largo, ¿no? Esto es antes del 2006. ¿Ya? Los muchachos empiezan a trabajar sus propuestas y se inicia a principio de año con un reclamo por el pase escolar. ¿Ya? Por el pase escolar. Y los muchachos empiezan a decir, bueno, si usted, el gobierno, que está recién asumido el gobierno de Bachelet, con un ministro de Silic, presenta la petición, el ministro no lo toma en cuenta, y llaman a unas primeras movilizaciones y dicen, a nosotros esto nos da lo mismo, dice el ministro, esto está instrumentado, dice, esto da a entender que está el Partido Comunista detrás, y con eso trató de desprestigiar el movimiento. Esto es una instrumentalización, ¿no? Aquí no hay problema. La diferencia está pero marcadísima por el tema de organización. Es decir, los estudiantes durante la primera protesta, yo recuerdo, deben haberse juntado una cantidad de 3.000, 4.000, cuando estos siempre eran focos pequeños de estudiantes que se trataban de organizar. Ese fue el primer la primera gran voz de alerta que se dio y que las autoridades no supieron responder en su momento. Recordar que el primer foco de movilizaciones fue en abril del 2006, cuando la primera demanda prácticamente era solamente el atraso en la entrega del pase escolar. Y ahí empieza ya a derivar este asunto de la revolución pingüina que se le empezó a conocer en Chile y en otros países. Bueno, por tantas propuestas del gobierno, el gobierno nunca tomó como el caso, y ahí empezaron las movilizaciones, y ahí empezaron a salir todos los estudiantes. Y o sea, casi todos los colegios de Chile estaban en la protesta. Igual como que al principio hubo como una semana de paro y todo el caso. Entonces como que en esa semana como que no se le dio mucha importancia. Como que era una rebeldía nomás. Pero después cuando ya vieron que todo iba como el boom, como que se paralizó todo Chile, todos los colegios. Bueno, primero abarcó la región metropolitana, la capital. Pero después como que fue abarcando el norte, el sur, y como que fue algo más masivo. Y claro, a la vuelta de 2 semanas se encontró con que tenía a miles de estudiantes movilizados y que en realidad esto no estaba instrumentalizado y que siguieron a demanda. Entonces esto fue un proceso, una movilización que duró en su mejor momento, así con mucha gente en la calle, un mes, con muchísima gente en la calle. A todo esto, el ministro Silic, todo el Chile lo sabe, se negó a recibir a los alumnos, se negó a escucharlos, y cuando ya avanzada la movilización quiso recibirlo, fueron los alumnos los que se negaron a ir donde él, lo cual obligó a la presidenta Bachelet a cambiar de ministro. Claro, protesta de secundarios provoca graves disturbios y daños, casi 1.300 detenidos en todo el país. Claro, porque al final los carabineros vienen con tanta violencia que tú tienes que arrancar, pero claro, no muestran cuando el carabinero te está agrediendo a ti, o cuando a ti te están sacando la mugre en el piso, o cuando te están agarrando a cualquier parte y están pasando a llevar tus derechos de ser humano, sino que muestran el lado feo de todo esto. Cuando hay algún cabro que está tirando una piedra, cuando alguien está... somos violentos. Claro, porque es un tema de acción-reacción, de que si a ti te golpean, tú no todo el rato te vayas a quedar de brazos cruzados y esperando a que te sigan golpeando. Va a haber un momento en que te vaya a cabrear, que te vaya a chorear y vaya a decir, no, pues cachai, también tengo derecho a defenderme. Pero después de esas 2 semanas, en la cual todo era gris para el mundo secundario, carabineros atacan a un periodista, el cual quedó mal, la cámara se le hicieron 1000 pedazos, y ahí es cuando los periodistas de Chile empiezan a mostrar el otro lado
de lo que estaba sucediendo con los secundarios, que es cuando a los secundarios los golpeaban, cuando nos perseguían con las motocicletas y golpeaban a las chicas y a los chicos brutalmente, los agarraban del pelo o los tiraban al suelo o con el guanaco, porque es tan fuerte el chorro del guanaco, por lo menos acá, que es capaz de azotarte contra la pared. Los carabineros abusaron de nosotros, nos golpearon, nos tiraron agua, Sí. gas lacrimógeno, abusaron mucho de eso, cuando nosotros no estábamos haciendo grandes caos. Claro, o sea, en la última marcha hubo miles de estudiantes que salieron a manifestarse y la fuerza policial actuó de una manera, pero ya no podía actuar más desmesuradamente, o sea, golpeó a niñas, teníamos estudiantes con TEC cerrado, golpeados. Hubo muchos heridos, ahí subieron las cifras de chicos que cayeron en comisarías para menores. Si antes hablábamos de 100, 180 chicos que estaban detenidos, llegamos a una cifra de 1000, 1300, los cuales pasaban más de las 3 horas y media que permiten los derechos humanos de tenerte retenido, sin comer, sin poder algunos ir a hacer sus necesidades básicas. Entonces empieza a haber una brutalidad tan grande dentro de las marchas que se van teniendo, que al final y al cabo se produce la caída del coronel de carabineros, porque al final y al cabo había que ser alguien responsable de la brutalidad que estaban teniendo los carabineros con los secundarios, que en su mayoría bordeaban entre los 13 a los 18, 19 años. Entonces había muchos que eran menores de edad. Tuvimos más de 1000 detenidos a nivel nacional, entonces ahí ya se produjo insostenible la movilización callejera y es que tomamos la decisión de tomarnos los establecimientos. Los jóvenes chilenos de todo el país están dando un ejemplo, sin hacer clase, tomándose los establecimientos, colocando en la agenda pública temas de profunda significación. Fundamentalmente las cosas novedosas del movimiento son dos. Una, la forma en cómo el proceso de aprendizaje que ellos fueron teniendo. Lo primero que hicieron, lo clásico fue salir a las calles a protestar. Ellos salieron a protestar a las calles, hicieron muchas marchas, pero fueron duramente reprimidos en las calles. Y ellos se dieron cuenta que tenían que adoptar otro tipo de mecanismo y se replegaron a los establecimientos y comenzaron las tomas de establecimientos. Entonces así descolocaron a la autoridad porque no salieron a protestar a las calles, ya fueron muy pocos los piquetes que se enfrentaron con carabineros y ellos empezaron a resistir en sus colegios y se desató, digamos, un reguero de tomas a lo largo de todo Chile. Cuando la Asamblea toma la determinación de hacer una toma de carácter nacional es que todos los participantes de la Asamblea se toman su establecimiento. Y ahí cada vez se suman más colegios, se suman las regiones del país y es que llegamos a tener más del 90% de los establecimientos a nivel nacional en carácter de toma. Luego la Asamblea tenía aproximadamente 4000 participantes aquí en Santiago, en las regiones también tenía miles de estudiantes asistiendo como al referente que estaba coordinando los secundarios y las tomas tenían el carácter tenían una demanda principal que era la derogación de la ley que rige la educación en Chile. El 10 de marzo de 1990, el último día de su dictadura, Pinochet promulgó, entre otras, la Ley Orgánica Constitucional de Educación. La Ley Orgánica entonces pretende en el fondo privatizar la educación chilena, que el Estado solamente pague, pero no controle ni siquiera los fondos que entrega. Frente a eso, ha habido numerosas formas de reclamo, de participación, no solo de los profesores, también de los padres y apoderados, también de los alumnos. Lo otro novedoso era que resolvían a través de asambleas, que fueron lo que nos desgastó bastante en el trabajo diario, porque ellos, cada reunión que sostenían con el ministerio, después de que sus dirigentes, están compuestos por voceros, los cuales son revocables en cualquier momento, en cualquier minuto por la asamblea de estudiantes, se replegaban a los establecimientos, informaban a sus bases, después se juntaban nuevamente en una asamblea más general y decidían las políticas a seguir. Las reuniones que ellos hacían se citaban vía Messenger. Las protestas que hacían, ellos iban con cámaras de video, con cámaras de fotos y las subían a internet. Tenían bitácoras de las tomas. Ellos hicieron una serie de tomas de las cuales llevaban una bitácora en internet que cualquiera podía leer y que cualquiera podía comentar, digamos. Tuvieron un grado de difusión bastante amplio gracias a estas nuevas herramientas
y además gracias a la juventud que ellos tienen y que al mismo tiempo los acerca más al tema de la tecnología. Como dice el escudo nacional, por la razón, por la fuerza, por cabros. El movimiento secundario lo vivimos todos muy de cerca. Las puertas estaban abiertas para un grupo de nosotros, las puertas de las tomas, las puertas de los colegios, de la intimidad del movimiento y también pudimos hacer un registro muy emocionante. Básicamente te podría decir yo que es como vivimos lo que nosotros fuimos testigos de lo que nosotros cuando éramos estudiantes hubiéramos querido provocar. Entonces quise un poco ir a registrar eso y tratar de entrar a un colegio específico, y en este caso fue el Confederación Suiza, y un poco pasábamos casi 20 horas diarias con ellos, registrando un poco todo eso que se estaba viviendo en ese momento a nivel un poco de las bases, porque claro, a nivel nacional los dirigentes discutían acerca de sus propuestas, de las soluciones que estaban pidiendo al gobierno y habían una serie de diálogos, pero había una cantidad de miles de estudiantes movilizados en todo el país que estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos, que era esta toma en el colegio, viviendo en el colegio y quedándose ahí, pasando frío, pasando hambre. Hambre no tanto, porque igual le llegaba un poco de comida. Si tú ibas a los establecimientos que estaban tomados, podías encontrar una suerte de modelo de ejercicio de la toma que era común en distintos liceos. Por ejemplo, ellos tenían todo un reglamento, tú llegabas y no podías llegar y entrar, sino que tenías que ser acompañado por alguno de ellos para recorrer, si es que te dejaban entrar. Adentro había establecido un sistema de turnos, donde a los chicos cuando llegaban a la toma, ellos tenían que entregar su dinero, sus cigarrillos, sus cosas, etcétera, y que quedaban guardados. Y a ellos se les asignaba una cuota de dinero para la bebida, hasta para el... O sea, ellos fumaban, porque fuman, digamos, ya, pero estaba todo controlado, digamos. No piteaban dentro de los colegios, me estoy refiriendo a los porros, digamos. Entonces había una disciplina que ellos manejaban y que tú podías encontrar esa disciplina en el colegio del barrio alto, en el colegio del barrio medio, en el colegio del barrio popular. ¿Cómo lo lograron? No lo sé. Realmente fue una cosa increíble, cómo ellos lograron esa cohesión y esa coherencia en la diversidad. Entonces nos dio mucha esperanza, muchas expectativas que a partir de allí pudiera surgir un movimiento realmente de nuevo tipo que remeciera, bueno, de hecho remeció a toda la sociedad, del gobierno hasta abajo. De alguna forma, toda esta organización y todas estas cosas que estaban proyectando y estaban moviendo todo un país, también, y es natural que suceda así, tú podías dilucidar un poco, o se les transparentaba la adolescencia que tenían, y un poco la niñez y la inocencia en ciertos términos, en que los juegos eran muy importantes durante el día, durante la noche, disfrazarse, hacer cosas entretenidas, reírse, y esa cosa tenía que estar y era parte de ellos. Y a veces también, claro, cuando están dentro de un momento en que era súper crucial, en que estaba discutiendo al gobierno, que al gobierno lo tenían un poco dado vuelta y que tenían conmocionado un poco al país, a veces tampoco sabían muy bien qué hacer porque, claro, eran más niños y tampoco se puede ponerlo en una categoría en que no están porque todavía tienen que vivir mucho. Yo te puedo decir sin miedo a exagerar de que todo el país estaba con los estudiantes secundarios. El movimiento tomó tal fuerza que el gobierno se vio obligado a tomarlo en cuenta.
como nunca se había hecho antes. Acá no solamente los pobres no existen, para las autoridades, para la gente, sino que los estudiantes tampoco existen. La diferencia está en que eso es lo que se rompió. Los estudiantes no existían hasta mayo del 2006, no existían como un núcleo organizado. Aparte de las movilizaciones de los estudiantes, se unieron hartos sectores del país, como fueron el sector de la salud, quienes trabajaban en la salud, la CUT, obreros, y se unían a las marchas. Las mismas universidades también apoyaban. En el barrio República, que está lleno de universidades, hubo una serie de enfrentamientos con carabineros, de Molotov, todo lo que eran comúnmente en las marchas, y los mismos estudiantes se iban a esconder dentro de las universidades porque ahí ya no podían entrar los carabineros porque era algo privado. La ayuda que brindó la Federación de Estudiantes para la movilización de los secundarios fue básicamente en ayuda de información y de documento y material para poder hacer una mejor discusión o mejores propuestas. También ayudó en determinados momentos con financiamiento para algún tipo de actividades que se realizaron como estudiantes secundarios, y básicamente existen dos cosas. Una, que como federación y como movimiento universitario se entendió que esto era una demanda y una movilización de estudiantes secundarios, en donde lo que había que hacer era apoyar las legítimas demandas que ellos estaban planteando sobre diversos temas y no incluir temas universitarios que pudieran de una u otra forma desviar lo que era el tema central de las movilizaciones. No solamente los secundarios se movilizaron porque efectivamente se les llueve en los colegios, tienen problemas de alimentación en las mañanas, sino que empezó a concitar apoyo de colegios que no eran municipales. Incluso los colegios privados empezaron a apoyar las movilizaciones de los secundarios. Y poco a poco se van agregando distintos actores, como los estudiantes universitarios de universidades privadas que jamás en este país habían paran, y en un momento como pic de las movilizaciones se logra tener parado prácticamente todo el país en términos no solo educacionales, sino que en algunos días adherían trabajadores, sindicatos, los profesores de las universidades, algo que en Chile no se había, por lo menos en 15 años de vuelta a la democracia, jamás se habían dado. Bueno, nosotros yo principalmente como dirigente de escuela privada, el año pasado formamos parte del movimiento estudiantil, pero no fue algo que fue directo, sino que nosotros nos enfocamos más que nada en el apoyo de los colegios municipales y municipales subvencionados, que en ese momento buscaban ciertas respuestas, ciertas inquietudes que a nosotros no nos involucraban directamente. A pesar de eso, igual participamos del movimiento con lo que eran los paros y todo eso, y participando de la asamblea para lograr un apoyo a los colegios municipales. Todas las discusiones que se dan tienen que ver más bien un poco con cómo en este país se empieza a expresar la desigualdad social, y tú tenías gente, no sé, de Las Condes, de Vitacura, de Ñuñoa, que son barrios en Santiago muy acomodados, que también apoyaban las demandas. Entonces eso fue muy novedoso, y que hayan tenido una pluralidad política tan amplia, que tú tenías sectores secundarios de la extrema izquierda, de partidarios de gobierno, incluso de la derecha a nivel secundario y universitario, hizo que no hubiera un flanco por donde atacar estas demandas, y logran que la presidenta en cadena nacional tenga que dar una respuesta pública a estas demandas, y no solamente incorporando mayores recursos, sino que tiene que abrir este Consejo Ciudadano donde obliga a participar a un montón de actores políticos y sociales y discutir sobre el tema educacional. Por ejemplo, la mitad de todo este movimiento éramos mucho más. Cada día se unía un colegio más en Toma, y más personas nos apoyaban, profesores que fueron destituidos de sus cargos también, muchos profesores. ¿Se apoyaban a ustedes? Sí, por los que nos apoyaban a veces, o sea, no en mi colegio no fue ese caso, que no salió nadie del cargo del profesor, pero en otros colegios los profesores que apoyaban los echaron. Un caso en Temuco, Senoro. Igual en las tomas de los colegios, igual algunos papás eran súper fundamentales, porque igual apoyaban, traían comida y algunos se quedaban, entonces el apoyo también era súper fundamental en esto. Los jóvenes andaban pacíficamente por aquí caminando, llegaron, votaron gente, votaron niños. Porque al final y al cabo los que sustentaban las tomas era la gente. O sea, aquí toda la región metropolitana, tú veías a escolares pidiendo plata para poder comprar alimentos,
o la gente iba a tus colegios a dejarte alimentos. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que van teniendo más cercanía y que al fin y al cabo la gente te va apoyando más. Bueno, durante las movilizaciones teníamos un apoyo de carácter nacional, o sea, toda la gente estaba en favor de las demandas estudiantiles y todavía eso nosotros creemos que sigue intacto. La gente entiende, la gente se dio cuenta que la educación en Chile estaba pésima, que el sistema estaba mal. Vamos sufriendo una decepción tras otra de los distintos gobiernos, de los distintos presidentes que han pasado durante la concertación, y el pueblo de Chile no ha obtenido ningún cambio. Es por eso que el apoyo de la ciudadanía fue súper masivo a las demandas estudiantiles. De esto, por ejemplo, salían encuestas y el 80% de la gente estaba a favor, el 60%. Entonces siempre tuvimos una gran mayoría apoyando nuestras demandas. Porque yo reconozco que antes de que pasara todo esto no sabía nada de la educación, como que me importaba venir al colegio, cumplir con lo que tenía que hacer y listo. Pero cuando uno empieza a ir a las charlas y uno se empieza a enterar de todas las injusticias que habían y nos mostraban gráficos, números y te demostraban que en realidad era injusta la educación, uno decía, no, hay que luchar por esto y por nuestro hijo, y como que adopté una nueva mentalidad. Para mí fue muy importante en el momento en que yo llegué a mi liceo. Yo dije, ¿saben, cabros? Yo soy de vocero de Poniente, hay una marcha en Maipú y van a salir tantos cabros porque tienen tal y tales problemas. Y mis compañeros que no tenían problemas tan superficiales, o no tenían problemas económicos prácticamente, igual decían, ya vamos, y en el momento de la movilización llegaron 80 personas y nosotros somos relativamente pocos. No alcanzamos a superar los 200 alumnos en la enseñanza media, y que hayan ido los 80 y que todo el resto de los alumnos no hayan llegado a clase ese día, para mí fue muy importante, porque pude notar que por un trabajo mío están prácticamente tomando conciencia de las cosas, enterándose de las cosas y sentir la necesidad de ser partícipes de esas mismas. En ese entonces nos subimos a la Corporación de Educación, que es la CODEDUC, la cual administra. Nos subimos a hablar con los gerentes, los cuales, como es obvio acá en Chile, para parar un movimiento social, crean mesas de diálogo, lo cual nosotros no lo aceptamos, y me tocó hablar por el megáfono, salir adelante de los más de 7.000 personas y decirle a los compañeros, chiquillos, el gobierno nos está cagando nuevamente y nos quiere mandar a hacer otra mesa, lo cual nuestros compañeros unánimemente gritaron un no, y entramos a la fuerza a la Corporación de Educación. Y ahí entraron los carabineros, nos golpearon, nos apalearon, caímos detenidos muchos compañeros, causó mucho daño mediático a nosotros, lo cual este medio de comunicación, el Pastiche en Maipú, nos trató como extremistas, nos trató, pucha, como el hoyo, como se dice en Chile. Vivimos con terror a cada paso hay error. Camino oscuro nos imponen, ese es el error. Temor bloquea, pero hay alguien que lo crea. Derrota tus temores, esa es la mejor opción. ¡Suéltame, perseguidores! ¡Suéltame, mierda! Cuando lo preguntaron por primera vez, yo dije, ¿qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Y el periodista me dice, es que esto ya traspasó las barreras de nuestro país. Esto ya está teniendo un efecto dominó. Y yo miré a mis compañeros para el lado y dije, ¿de verdad? Entonces después tú te metías a internet, empezáis a contactarte. Y claro, en Uruguay había un problema con los chicos. En Colombia había otro problema con la prueba de selección para entrar a la universidad. En Argentina también hubieron muchas marchas por el tema de que no habían raciones buenas para los niños. En Brasil, en Venezuela, con Hugo Chávez también hubieron problemas. O sea, dijeron, bueno, si en Chile hay una movilización tan grande, donde los secundarios están protestando, están manifestando, están diciendo que no están de acuerdo con las desigualdades del país, con la desigualdad de la educación, y en mi país, otro país, está pasando lo mismo, hay que hacer lo mismo. Bueno, algunos beneficios obtuvimos con las tomas, que fue, por ejemplo, la entrega de una tarjeta nacional estudiantil, la ocupación del pase escolar, que es la tarjeta que nosotros ocupamos para transportarnos los 7 días a la semana y durante todo el día y toda la noche. La PSU también se dio gratuitamente a los estudiantes, pero las demandas de fondo, que un poco la estructura de la educación chilena, donde hay lucro, donde hay intereses económicos de por medio, no fue cambiada, y ese era nuestro principal objetivo.
el movimiento, digamos, finalmente declinó por un tema de también de la presión de los medios. Los medios también presionan muy fuertemente. De hecho, hay una portada muy clara que fue del diario Las Últimas Noticias de la cadena El Mercurio, que colocó no se suban por el chorro. Es decir, ya le habían dado algo, pero ellos querían más. Y le decían ya, y empezaban a decir no, hasta aquí nomás llegamos, así que terminemos las tomas, las movilizaciones y que el país vuelva a la normalidad, porque ya esto se estaba complicando mucho. Posterior de estas movilizaciones, una de las maneras que tuvo el gobierno quizás de parar este conflicto fue generar un consejo asesor ciudadano, de que estuvo representado por estudiantes secundarios, universitarios, por el colegio de profesores, por distintas personalidades, rectores de universidades, alcaldes y distintas personas que iba eligiendo la presidencia, para que hicieran esta especie de asesoramiento a la presidencia y al ministerio específicamente. Académicos de todos los sectores, rectores de universidades, parlamentarios y representantes de los colegios. Además, hay 6 cupos reservados para los estudiantes universitarios y otros 6 para los escolares de enseñanza media que aún no han confirmado si participarán. La Asamblea pide un 50% más 1 de participación de los sectores sociales, que son los directos involucrados en la educación chilena. Obviamente nosotros no creemos que ese proyecto de ley vaya a ser un proyecto representativo, porque participaron muchas personas que eran grandes empresarios de la educación acá en Chile. Entonces nosotros queremos que el proyecto sea en función de la gente de Chile, del pueblo de Chile. Y entendemos que si los empresarios están viendo un proyecto de ley, jamás va a ser en función del pueblo. Es por eso que ahora nosotros vamos a surgir las nuevas movilizaciones en función de tener una ley que sea de verdad en favor de la gente. Nunca habíamos tenido un movimiento secundario tan grande en Chile, o sea, el movimiento secundario más grande desde hace 30 años. Fue un movimiento que tuvo todos los colegios en toma, fue un movimiento que tuvo movilización a nivel nacional de 1 millón de estudiantes. Entonces, la magnitud nosotros no la pudimos dimensionar, pero las ideas fuerzas que conducieron el movimiento son ideas que están hace muchos años aquí en los actores sociales que están peleando por la transformación en Chile. No somos solamente nosotros los secundarios que hemos peleado por la transformación del sistema, sino que hace generaciones se viene peleando por eso, desde la dictadura. Bueno, yo creo que la principal ganancia que tuvo el movimiento secundario el año pasado, el año 2006, fue primero que todo que parte de la base de la necesidad histórica del movimiento popular a alzarse en contra de un gobierno, propio de las contradicciones que hoy día plantea el capitalismo en nuestro país. Lo principal que ganamos fue el método de lucha que hoy día le enseñamos al movimiento popular en Chile, entendiendo que después de las movilizaciones secundarias, en Chile nacieron movimientos de allegados, nacieron movimientos populares de pobladores en lucha, nacieron movimientos como Anda Chile, estuvo en paro la salud, estuvieron en paro universitarios, profesores, etc. Estuvieron en paro camioneros, se tomó la mina a la escondida. Entonces, lo que provoca el movimiento secundario en Chile en 2006 es un despertar popular de una forma obviamente mucho más mínima de lo que se vivió en Chile hace un par de años, pero es eso en sí, que hoy día nuevamente en Chile se generan condiciones para el alzamiento popular. Y las condiciones se están dando y estamos demostrando que las condiciones objetivas se pueden superar con el subjetivismo propio de la clase popular. Si tú quieres, lo que yo creo que estamos en presencia en el 2006 es un resurgir de una memoria histórica. Que la gente, que los analistas oficiales creyeron que los movimientos sociales en Chile ya habían colapsado y que nunca más iban a aparecer, y resurgen, ¿no? Esta memoria histórica del año 2006 con otros protagonistas, con muchachos que no vivieron la dictadura. Ellos nacieron, los dirigentes de todo este momento nacieron después del 90. Ellos nació y crearon democracia. Creo que esta movilización, bueno, esta marcha y todo lo que hubo, fue lo que más sirvió para que el país tomara conciencia, para crear conciencia en los estudiantes, la gente, y así tener una mejor educación. Eso fue el objetivo fundamental de esta marcha, de esta movilización. Ahora, lamentablemente, los partidos, fundamentalmente los partidos de la Concertación, ante este peligro de un movimiento que se le escapara de las manos, intervinieron a este movimiento y lograron dividirlo y lograron sacar a algunos jóvenes del movimiento y que hoy día no están en el movimiento. Y eso fue una acción realmente de prefiero no estar, prefiero no tener gente ahí a no tener el control.
Pero lo más trascendental de todo esto es la enseñanza que nos deja como estudiantes, de que de verdad los jóvenes pueden hacer cosas, de que las generaciones de los jóvenes que no les interesaba nada ya terminó hace tiempo, y que ahora los jóvenes sí tienen opinión política, tienen carácter, saben debatir, saben sentarse en una mesa a redactar documentos, saben tratar con leyes, saben tratar con autoridades, y eso a mí por lo menos me deja súper contento y me deja una satisfacción súper grande con todo lo que sucedió el año pasado y con lo que podría seguir ocurriendo a partir de este año. Entonces lo que más bien sucede es que, claro, se abre la matrícula. Una de las cosas que la Concertación se jacta mucho es de que logró que de aquí al 2010 tengamos 1 millón de estudiantes en el sistema de educación superior, pero lo que no se dice son dos cosas. Uno, que efectivamente esto no hace que la gente tenga mayor movilidad social, y segundo, que empieza a concentrarse en Chile una masa de cesantes ilustrados muy grande, donde la gente termina haciendo cualquier cosa con título profesional. Y eso por lo menos ha sido una gran transformación que ha vivido la educación superior en este país, donde se masificó, donde hoy día es parte de un importante contingente de acumulación de los bancos que entran a financiar el sistema universitario. Y tercero, hace que se genere en Chile algo que le llamamos nosotros el segundo baile de los que sobran, ¿no? Que ahora antes era con título secundario, ahora con título universitario, pero siguen los tipos teniendo un trabajo malo, igual al de los padres, no hay movilidad social, y se empieza a cristalizar un sistema educacional que lo que hace más bien es profundizar las desigualdades sociales, que en Chile son alarmantes. O sea, somos el 9º país más desigual del mundo, y eso el sistema educacional, en vez de mejorarlo, lo acrecienta. Nosotros entendemos que el sistema que hay en Chile es un sistema de mercado, donde prima la gente que tiene más plata por sobre la gente que tiene menos plata. Eso es el trasfondo de lo que nosotros queríamos cambiar. Y para cambiar ese sistema entendemos claramente que la educación es uno de los pilares fundamentales. La educación reproduce la estructura de clases que tiene la sociedad chilena, y eso era lo que nosotros queríamos atacar. El verdadero estudiante chileno tiene que conformarse con ojalá trabajar en una oficina el resto de su vida y ser parte de un sistema financiero que lo va a mantener endeudado, y eso es lo que los chicos quieren cambiar. En este momento los estudiantes están como en un bosque esperando una chispa. Están esperando que alguien se caiga para salir, porque nosotros sabemos que el gobierno nos ha jugado jugarretas bastante cochinas, ha jugado bastante con nosotros, y los estudiantes se han dado cuenta de eso. Pero creo que cuando tenemos que movilizarnos, hay que movilizarse con bases, con fundamento, y los estudiantes solamente necesitan un poco de eso para demostrar al país que sí se puede y que sí pueden movilizarse por los temas que a ellos les interesan. Pero tenemos mucha articulación con sindicatos, con gente de base, con personas que entienden que viven día a día la realidad, una realidad desventajosa para ellos, una realidad donde el empresario lo explota, donde el patrón le paga un sueldo miserable, donde no tienen para alimentar a su familia. Con esas personas nos estamos enlazando nosotros, con los sindicatos de base, con los trabajadores de base, con los estudiantes universitarios, que somos todos sectores que nos vemos afectados directamente por el capitalismo. Por ejemplo, con las dueñas de casa, con las juntas de vecinos. Eso es lo que nosotros pretendemos formar, o sea, no solamente a nivel estudiantil, sino a nivel social, una fuerza de izquierda lo suficientemente grande como para poder aspirar algún día a la toma del poder. Durante las tomas de los colegios, yo encontré que era necesario que haya alguien que esté escribiendo, no sé si poéticamente, pero ir escribiendo lo que sentía en ese momento sobre las represiones que estamos recibiendo como alumnos. Bueno, y uno de mis poemas se llama Sistema de Mierda. Niños, jóvenes luchando en las calles, tomándose colegio, rebelándose contra el sistema y criticando el neoliberalismo. Muchos puntos juegan en contra, solo su ímpetu les hace seguir luchando. El imperialismo les manda máquinas humanas para reprimirlos, mas estos con espíritu revolucionario desarrollan tácticas para doblegar al enemigo. Las barricadas en el centro ciudadano protegían a los valientes guerreros, mientras cobardes opresores amenazan a los jóvenes, mas estos sin miedo al imperio se lanzan en contra del gobierno y de la burguesía y le exigían una educación de calidad. Estudiantes más convencidos que nadie que la única forma de lograr un cambio social es la lucha callejera. Espero que esto sea un ejemplo para los autodenominados revolucionarios. Dejen de hacer la pega a los capitalistas y colóquense desde el otro lado de las barricadas, del lado de los estudiantes de Chile.